levantar la pantalla un poquito. Unos 2, 3 libros. Libros. Ahí vamos. Sí, tú me dices. Sí. Muy buenos días, hermanos de Oromú. En este bendito domingo nos acompaña nuestro hermano Gustavo Leimoné de la Escuela de Oromú Querétaro, y hoy nos presenta su plática con el título El discernimiento. Que tengan un feliz día. Adelante, Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos, amigos, todas las personas que están conectadas, que nos están viendo. Hablamos aquí desde Querétaro en esta charla, esta segunda charla a la que me han invitado a participar y que gustosamente, amorosamente, me encanta compartir. Siempre he sido una persona que le gusta aprender, le gusta, porque cuando uno dice las cosas, enseña, entre comillas, las cosas, realmente quien está aprendiendo es uno mismo. La vez pasada, recordando un poco, habíamos hablado de la coherencia, es decir, habíamos hablado de esta cualidad de poder sentir, pensar y hablar en consecuencia, hablar de manera coherente. Y de alguna manera este tema del discernimiento está conectado con esa misma coherencia. Decíamos la vez pasada en la cuestión de la coherencia que muchas veces esa coherencia, que además es importante para poder tener la segunda armonía de Oromú, que es esa precisamente de sentir, pensar y hablar bien, que es la segunda armonía de nuestra orden, era muy importante para esto poder tener esa coherencia entre estos tres elementos, ¿no? Y decíamos que había cosas que nos frenaban y que dentro de las cosas que nos frenaban son todas aquellas sombras, aquellas informaciones que tenemos dentro de nosotros mismos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que en momentos se están presentando todo el tiempo, y cuando queremos hacer un cambio, si no las vemos y si no hacemos un trabajo de reconfiguración, diríamos, de ellas, pues nos van a seguir deteniendo y no nos van a permitir lograr esa coherencia. Entonces, en este caso, precisamente para poder entender, para poder saber cuáles son estos elementos que nos están frenando, pues es muy importante tener discernimiento, tener un discernimiento para poder elegir, porque ¿qué es el discernimiento? Sino una capacidad, digamos, de elección, pero una capacidad de elección consciente que nos permita sentir, elegir, que cuáles son esas cosas que nos están frenando, que nos permitan ver con claridad qué es eso que nos está frenando y poderlo trabajar para reconfigurarlo, y de esa manera poder entonces ir avanzando en nuestro camino interno y lograr esa coherencia que está relacionada con los principios de la era que marcó el maestro Fran Olú, que es ser justos, ser amorosos y ser verdaderos. Bueno, entonces el tema se llama el discernimiento, una cualidad de la inteligencia del corazón. Creo que todos sabemos que ya se ha comprobado que el corazón también tiene sus neuritas, sus neuronas, pues sus neuritas, que se conectan directamente con las neuronas del corazón. Por algo nuestros hermanos mayas decían pensar con corazón, cabeza, y ahora pues se ha descubierto que no solamente hay que pensar con corazón, cabeza, sino con corazón, cabeza e intestinos. De alguna manera se ha descubierto que los intestinos también tienen terminales nerviosas, que de alguna manera también son nuestro segundo cerebro. Y claro que sí, porque también nuestro intestino, diariamente nuestros intestinos disciernen, es decir, separan lo que es beneficioso y lo que es tóxico para el cuerpo. Ahí también hay una elección, también hay una recolección de lo que es positivo para el desarrollo de nuestro cuerpo y una eliminación de lo que no es positivo y que será positivo para otras cosas en la naturaleza, porque en la naturaleza realmente todo se utiliza, ¿no? Bueno, dice,
Discernimiento es una elección compleja. Discernir es un acto complejo que está conformado por varios elementos. Complejo, sabemos que lo complejo es eso, es la unión de partes, no es complicado, es complejo. Está formado por varios elementos. El tener un buen discernimiento, es decir, el hacer una buena elección acerca de un asunto, problemática, reto, etcétera, estará determinado por cada uno de los elementos que la componen. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? La valoración, la experiencia y la decisión. La decisión es parte del discernimiento. Dice, en la antigua Grecia, los viajeros que transitaban entre las diferentes polis o ciudades daban una gran importancia a los cruces y las divisiones de caminos. Los habitantes de Grecia sabían que en cada cruce o división había que tomar una decisión. Sabían que esta decisión traería consecuencias en sus destinos, en este caso como viajeros. Es decir, que la elección de uno u otro estaba ligada a lo futuro. Entonces, toda elección conlleva una toma de decisión y para poder llegar a esta es necesario hacer una valoración. Bueno, nosotros estamos en un viaje. Todos los espíritus que encarnamos en cualquier tiempo dentro de la Tierra, iniciamos un viaje. Siempre estamos en un viaje continuo, un constante viaje. Entonces, también en este viaje que estamos realizando, siempre nos encontramos ante cruces de caminos, ante disyuntivas, hasta momentos en nuestra vida en las que tenemos que tomar decisiones. Hay momentos de nuestra vida que tomamos pequeñas decisiones cuya trascendencia de esas decisiones quizás no afecten más que el cotidiano, nuestro día cotidiano, pero también en nuestra vida hemos tomado y nos falta por tomar grandes decisiones o decisiones que en su momento a lo mejor no vimos, no valoramos la importancia de las mismas y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era una decisión muy importante, muy importante, que ha traído consecuencias a nuestras vidas, tanto positivas como negativas. Así que el tomar buenas decisiones es parte muy importante, ¿no? en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual y personal y social e individual. Bueno, la valoración es otra cualidad del discernimiento. Valorar algo implica hacer un juicio, es decir, hay que sopesar las partes para decidir por alguna de ellas. Para valorar hay que tener criterios que nos permitan hacer dicho juicio de valor. Estos criterios se basan en el conocimiento que se tiene sobre el asunto en cuestión. Y el conocimiento proviene de la experiencia. Es decir, todo el tiempo que vamos a tomar esa decisión, nosotros tenemos que valorar de alguna manera los elementos, o sea, sopesar las partes de cada uno de los elementos que vamos a valorar para poder tomar una decisión con coherencia. Aquí a veces es donde hay que tener cuidado porque muchas veces nuestros juicios son prejuicios, es decir, están preestablecidos. Y ese preestablecimiento a veces no nos permite ver la verdad, ¿no? A veces o nos parcializa la verdad. Y si nosotros vemos con prejuicio en vez de con un juicio justo, pues podemos tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces es muy importante esta valoración. Yo soy director escénico, entonces en el proceso de la dirección escénica, esto es fundamental, o sea, todo el tiempo un director está valorando y tomando decisiones, valorando y tomando decisiones, valorando y tomando decisiones. Y es muy apasionante la dirección escénica porque es como la vida. Empieza uno tranquilito y va tomando decisiones muy meditadas y con mucha calma, pero a medida que se va acercando el momento crítico de una obra, que es el momento del estreno, las decisiones y las valoraciones son al 1000 por hora. Entonces uno tiene que tener esta capacidad de poder valorar y decidir, valorar y decidir, valorar y decidir. Bueno, pues nosotros haciendo el parangón, estamos ahorita en un momento en el que estamos a punto de un estreno de una nueva humanidad, ¿no? Entonces, en este momento las decisiones y la valoración están a ese ritmo. Tenemos que valorar con mucho juicio las cosas y decidir para tomar las decisiones correctas. De ahí que es muy importante tener un buen discernimiento.
Bueno, dice, el conocimiento proviene de la experiencia. La experiencia, tomado así del diccionario, dice conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sufrido, experimentado una o más veces. Conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida en un periodo determinado de esta. Entonces, la experiencia, vamos a tener dos tipos de experiencia a considerar. Nuestra experiencia individual, la principal fuente de mi aprendizaje es lo que yo he vivido de manera personal. Todos mis aprendizajes tienen en común que los he experimentado, vivenciado, he estado, perdón, me faltó y he estado implicado en ellos. En una de las propuestas que mandé en el Congreso, en el Congreso de Monterrey, hablaba yo de la explicación, de la implicación y de la aplicación. Esto tiene que ver mucho con esto que estamos diciendo aquí. Decía yo que a nosotros nos pueden explicar algo, pero si nosotros no nos implicamos, es decir, si no nos introducimos a ese algo, va a ser muy difícil que realmente lo adquiramos, ¿no? Como conocimiento. Ponía yo en aquella ocasión el ejemplo de un clavadista que a mí yo puedo leer toda la teoría de cómo echar un clavado, pero si yo no me aviento el clavado, pues no experimento el clavado, no lo vivencio, pues nunca sabré realmente qué pasa con eso. Si yo me implico en el proceso, entonces voy a experimentarlo y por lo tanto, después de esto, combinando lo implicado con lo explicado, voy a poder después aplicarme hasta convertirme en alguien que se aplica coherentemente en el aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es muy importante en nuestra experiencia. La experiencia que realmente se adhiere a nosotros es aquella en la que nos implicamos, nos la explicamos y por lo tanto nos aplicamos. La social, dice, la principal fuente de mi aprendizaje es lo que otros me han dicho de sus propios aprendizajes, y todos los aprendizajes tienen en común que me han sido transmitidos por otros, familia, maestros, amigos, compañeros de trabajo, grupos sociales, etc. Aquí, en esta parte de lo social, es donde en ocasiones nosotros podemos adquirir prejuicios para la valoración. Es decir, a veces podemos tomar en nuestra valoración juicios o experiencias de otros que no siempre, no necesariamente siempre pueden ser correctos, o pueden ser correctos para los que lo vivieron, pero no necesariamente correctos para nosotros. Eso es muy importante considerar. En lo individual también dice, la experiencia individual me ha hecho, o al menos eso es lo deseable, responsable. Es decir, me ha dado habilidades para responder ante las circunstancias. Ya hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de la culpa, que de alguna manera era algo que frenaba aquí, perdón, pero hasta nos pegamos, por mi culpa, que de lo que se trata no es de hacerse culpable, sino de hacerse responsable, porque responsable quiere decir responsabilidad, tener las habilidades para responder a las circunstancias. Entonces se supone que la experiencia tiene como objetivo el que yo me haga responsable, es decir, que yo adquiera habilidades para responder ante las circunstancias de la vida. También el conocimiento adquirido en ella se ha grabado no solo en mi mente consciente o subconsciente, sino que también se ha grabado en mi cuerpo físico y emocional. Eso es muy importante. No solamente es una cuestión mental o consciente, hay una cuestión subconsciente y que también se graba a través de nuestras emociones y de nuestras células en nuestro cuerpo físico. Esa información está en mí, eso es muy importante, esa información está en mí para su consulta. En lo social, la experiencia social me permite comparar mis propias vivencias con las de otros. La comparación me sirve de referente y en algunos casos me invita a experimentar en carne propia, es decir, a implicarme, explicarme y aplicarme la experiencia de lo de los otros.
el intercambio de experiencias es también una fuente de consulta. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de consulta importantes. La propia, que está en nosotros, que está en nuestras células, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, y lo que los otros, el otro, los iguales, los pares, me pueden enseñar o me pueden dar como referente. Bueno. La consulta a la propia experiencia. Hay dos elementos así, que suenan, o tres elementos que nos van a dar, que nos van a servir para consultar esa propia experiencia que está en nosotros. El primero, muy importante, la reflexión. Reflexión quiere decir volver a flexionar. ¿Flexionar qué? En el caso de acá es flexionar la mente, es decir, reflexión, volver a ver, volver a reflexionar, o sea, volver a flexionar. El acto de reflexionar también es parte del discernimiento. El recuerdo. Recordar viene del latín y quiere decir volver a pasar por el corazón. Aquí sería inflexionar, dentro, flexionar dentro. El recuerdo, recordar. Recordar también es parte del discernimiento. Y las sensaciones. En mi cuerpo hay sensaciones que si les pongo atención también me informan. Veo algo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Veo algo, por ejemplo, veo un viejo álbum de fotos y algo pasa en mi cuerpo. Veo una persona que hace mucho tiempo que no veía y siento algo en mi cuerpo, en el estómago, sudo, en mi garganta, se me traba la quijada, etc. Si les pongo atención, me están informando de algo. Escucho, igual, huelo, pruebo algo, o toco algo, siento algo y algo me provoca, algo me produce. Entonces es muy importante porque a veces no le hacemos caso a esas sensaciones y el cuerpo nos está dando elementos también, ¿no? Entonces yo tengo tres fuentes de consulta, ¿no? Mis reflexiones que están en mi mente, mis inflexiones, mis recuerdos que están en mi corazón y las sensaciones que sería como flexionar, ahora sí que reflexión, inflexión y flexión, ¿no? Flexión del cuerpo flexible es el cuerpo que es capaz de sentir, de percibir, de estar atento a todas las sensaciones como forma de información. Bueno, el asunto a discernir. Los asuntos a discernir están relacionados con problemáticas de nuestras relaciones con el mundo y la sociedad. Eje frontal, es decir, con la sociedad nos relacionamos en el mundo de manera frontal, es decir, afrontamos las problemáticas de las relaciones con el mundo y la sociedad. No, esas relaciones pudieron estar en el pasado o estar en el futuro o estar en el presente, pero están dentro de este eje, digamos, dentro de nuestro eje frontal. Las relaciones de la vida cotidiana con nuestra familia, pareja, amigos, etcétera, están en nuestro eje horizontal, ¿no? Con nuestros pares, nuestros iguales, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con nuestro desarrollo personal y estado de bienestar físico, emocional, mental y espiritual, nuestro eje vertical. Entonces tenemos el eje vertical, el horizontal y el frontal. Ahí están los asuntos que tenemos que discernir. Es decir, las problemáticas, a veces la problemática es con el mundo, con la sociedad, etcétera, ¿no? A veces es con la vida cotidiana y a veces es conmigo mismo. A veces hay problemáticas que son con las tres cosas, me afectan allá, afectan acá o me afectan acá y afectan acá. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro para hacer un buen discernimiento y poder tomar las acciones para poder resolver, ¿no? Ubicar muy bien el asunto a discernir. Para tener un buen discernimiento, entonces es muy importante ubicar el asunto del que se trata y ubicar también cómo nos afecta, cómo afecta a los demás, cómo afecta a mi entorno. Ahí están los tres ejes, cómo nos afecta, cómo afecta a los demás, cómo afecta al entorno, al mundo. La mente responde preguntas
pero el corazón siente las respuestas y los intestinos resuenan con ambas, ¿no? La mente responde las preguntas, el corazón siente las respuestas y los intestinos resuenan con ambas. Claro, aquí la división es el problema. A lo largo de la era de... Es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? En lo de la coherencia. De repente rompemos un cristal de color, que fueran colores, y hay miles de colores, hay una fragmentación de cristales hermosos, pero están fragmentados, porque no hay coherencia. Los ponemos en un calidoscopio, ¡fum!, les damos una coherencia a través de esto, y de repente con ese calidoscopio podemos ver infinidad de formas maravillosas. Bueno, así somos nosotros. A lo largo de la era de Piscis prevaleció la idea de la separación, es decir, nos fragmentamos, ¿no? Se crearon polaridades conceptuales, que eso fue acá, que nos llevaron hacia posiciones maniqueas y a veces fanáticas, lo bueno, lo malo, lo gris, lo blanco, o sea, es este o es, soy de acá o soy de allá, punto, ¿no? Se fragmentó el conocimiento. La división no solo se dio en nuestra mente, sino que se dio también en nuestros diferentes cuerpos. Bueno, entonces, utilizar estos centros energéticos para el discernimiento. Fundamentalmente, los centros energéticos a los que me refiero son los mismos de la coherencia. Nuestro eje frontal, donde está el asiento de la verdad, sabemos, en Oromú. Nuestro eje, nuestro plexo cardíaco, donde está el asiento del amor, y nuestro plexo, aquí lo solar, ¿no?, donde está el asiento de la justicia. De ahí de esto de ser justo, amoroso y verdadero. Entonces, en el plexo solar, dice, dice, en mi experiencia en Oromú, yo me he apoyado en la energía de mis 3 centros energéticos principales para ubicar el asunto, a discernir, para valorar y tomar decisiones. ¿Cómo? Utilizando los atributos que vibran energéticamente en ellos. En el plexo solar, los atributos positivos son la justicia, el equilibrio, la voluntad, la acción, la realización, el valor, la templanza, etc. En los negativos, la injusticia, el desequilibrio, la falta de iniciativa, la inactividad, el miedo, la ira y la pasividad. En el plexo cardíaco, los positivos, el amor, la paz, la armonía, la integración. El negativo, el resentimiento, desarmonía, culpa. En el plexo frontal, verdad, orden, claridad. Negativo, confusión, sufrimiento, caos, ansiedad. Y muchos más, ¿no?, que se pueden ir ubicando. Entonces, los 3 centros energéticos tienen en común, decíamos la vez pasada con la coherencia, un atributo que es común a los 3, la inteligencia. Es decir, tenemos inteligencia acá, tenemos inteligencia emocional y tenemos inteligencia corporal, inteligencia celular, inteligencia orgánica. Es decir, la inteligencia no solamente está en el cerebro. Esta inteligencia es la que me va a ayudar junto con la intuición a tomar la decisión correcta. Hay 2 maneras de decidir. Entonces, decidir desde la inconsciencia, lo cual me va a dar una forma reactiva o parcial, o decidir, desde la conciencia, lo cual me va a dar una forma proactiva e integral. Vamos a ver qué es esto. Unificar los 3 centros energéticos para favorecer el discernimiento. Desde la inconsciencia, normalmente tomamos las decisiones basados en alguno de los 3 centros. Si es con el plexo solar, lo hacemos de manera impulsiva, ¿no? El plexo solar, evidentemente, es un plexo defensivo. Está conectado con el eje frontal. En el eje frontal, esto, por ejemplo, lo trabajamos en el teatro. Frontalmente, cuando nos frontalizamos con alguien o con algo, normalmente con personas, normalmente es de 2 maneras. Es para luchar o es para tener un contacto, normalmente. Lo mismo sucede con los animales. Por ejemplo, a los caballos, si se les pone frontal, el caballo se pone
un perro, si lo enfrentas, cualquier animal, si lo frontalizas, inmediatamente su cerebro reacciona y se pone en alerta. Lo mismo pasa por atrás. Hay videos donde se le acerca a la gente por atrás al caballo y el caballo lo patea, ¿no? Es porque está muy conectado con el cerebro retílico y con el plexo solar, ¿no? Entonces, este plexo es muy instintivo, es muy reactivo en ese sentido, ¿no? Es decir, es impulsivo. Es necesario para la supervivencia, claro, gracias a él hemos sobrevivido, ¿no? Pero a veces nosotros tomamos decisiones simplemente de manera impulsiva, ¿no? Si es desde el plexo cardíaco, lo hacemos permeado por los sentimientos. O sea, hay veces que nada más nos guiamos por lo que sentimos y a veces tomamos una decisión, pero está permeada por un sentimiento y a lo mejor ese sentimiento no nos deja ver otros elementos. Y si es desde el plexo frontal, lo hacemos permeado por nuestros pensamientos, que aquí es donde puede haber prejuicios, puede haber programas, etcétera, etcétera. Cuando desde la inconsciencia tomamos decisiones de manera impulsiva, normalmente lo hacemos de manera inmediata y después nos andamos arrepintiendo. Cuando desde la inconsciencia tomamos decisiones permeados por los sentimientos, a veces estos no nos permiten ver con claridad los asuntos a decidir, lo que nos lleva a tomar decisiones parciales, ¿no? O sea, pues es que es mi amigo, entonces yo no alcancé a ver esta otra cosa en él porque pues como somos amigos y cuando chiquitos jugábamos en el parque, pues sí, pero no es suficiente, hay que ver todo. Y cuando desde la inconsciencia tomamos decisiones solo permeados por nuestros pensamientos, corremos el riesgo de extraviarnos en los laberintos de la mente, ¿no? Si tomamos las decisiones desde la conciencia, que ese es el discernimiento, entonces unificamos nuestros impulsos, nuestros sentimientos y nuestras razones, nuestros pensamientos, y llegamos a un punto de equilibrio, que ¿dónde se encuentra? En la paz, cuyo centro asiento se encuentra en el corazón. Aquí vale recordar el principio de la felicidad que dice: mis decisiones las tomaré siempre desde la paz interior, ¿sí? Pero para poder llegar a esa paz no basta decir, ay, mi corazón, y me pongo en paz. No, hay que bajar, hay que subir y hay que integrar, ¿no? Hay que poner estos tres en coherencia, en la coherencia del corazón, ¿no? Todas las decisiones y sus resultados han sido parte de mi evolución. Las que he tomado desde la inconsciencia, de acuerdo a Oromu, también son armonías menores. Acuérdense que acá no hablamos de algo que fue malo para mí, no, fueron armonías menores. O sea, yo tomé una decisión, me faltó discernimiento, eso me trajo un aprendizaje, a veces me trajo dolor, a veces trajo dolor a otros, me trajo enfrentamientos con el mundo, pero a partir de eso logré aprender algo, logré ser responsable, logré crecer, ¿no? Las que he tomado ya con conciencia, con discernimiento, van a ser mis armonías mayores, ¿no? Y las armonías mayores para otros. Las primeras son las que en el ahora me han llevado a las segundas, ¿ok? Bendiciones. Pues eso sería lo que quería compartirles. Pues no sé, me gustaría escuchar sus puntos de vista, sus preguntas. Espero no haber sido demasiado rollero. Pues aquí estamos. Sí, Eduardo. Me quedé meditando mucho en los 3 chakras. Ajá. ¿Nos podías ampliar un poquito más con respecto a la unificación de el chakra solar, Ajá. el ilíaco y el frontal, por favor? Sí, mira, normalmente hemos olvidado mucho en los caminos espirituales, hemos olvidado mucho la integridad, incluso sucede, y lo digo como una buena crítica, ¿no? Es decir, esta desintegración que sufrimos por toda la era pisciana y todo lo que venía detrás,
nos hizo de repente pensar, incluso nombramos los chakras inferiores y los chakras superiores, ¿no? Y mucha gente se va con esta idea de que pues como son inferiores, pues no importan, y lo importante es que yo esté bien del corazón para arriba, ¿no? O sea, y entonces resulta que no, porque al final de cuentas los chakras llamados inferiores, que yo no los llamo así porque somos una totalidad, son los que nos tienen aquí y ahora, o sea, son los que nos permiten esta relación, digamos, con el mundo en esta fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos ante un problema, ante una decisión, no consultamos, es decir, no consultamos lo que sucede acá, sino ahora sí que lo que sucede en nuestras tripas, cosa que, por ejemplo, en las tribus indígenas sí lo hacen. O sea, ¿qué sientes en la tripa? Yo me acuerdo que cuando íbamos así a dar funciones y todo, había personas, íbamos a dar funciones por toda la República, que le decían a sus niños, el niño estaba enojado, ¿qué sientes en la tripa? ¿No? Pues, ¿qué siento? Y hasta a veces lo decimos, ¿no? Siento que se me retuerce aquí, como que se me retuerce el estómago, como que o sea, porque aquí hay muchas sensaciones que nos indican también cosas que están sucediendo. Lo que pasa es que muchas veces vemos acá abajo como si fuera el basurero, pues, digamos, el basurero de las cosas. Y no, acá el chakra, todos los chakras son importantes, ¿no? El chakra básico, pues, es el sostén, el sexual es creativo. Toda esta energía que está aquí tiene dos funciones, sostener, crear. Si no sostiene y no crea, destruye. Entonces, muchas veces, si nosotros no consultamos qué está pasando con eso, que ahí es donde de alguna manera muchas veces están nuestras sombras, o esta en el teatro le llamamos la espalda del personaje, ¿no? La espalda del personaje, decimos en el teatro, muy exagerado a veces parece, pero decimos, detrás de una monja, en la espalda hay una prostituta, porque normalmente como vivimos todavía, bueno, sobre todo en la tercera dimensión, se vive en un mundo de polaridad. Normalmente, para yo estar en un punto, suprimo el otro, ¿no? Entonces, claro, en Oromú nos han dicho, y eso es importante, la polaridad no es separación, sino la polaridad es cómo voy a conjuntar eso para hacerlo. Y ese conjunto es el que necesitamos hacer acá, es decir, necesitamos tomar esta energía que está acá abajo, juntarla con esta en el corazón, pero primero tenemos que identificarla. Y a veces no basta con lo que pensamos y con lo que sentimos aquí para tener luz sobre algo que está pasando. A veces es importante sentir también qué está sucediendo con lo más orgánico, que se da aquí abajo en nuestros intestinos, en nuestro cuerpo, y porque está grabado en nuestras células, ¿no? No sé si te respondí o te hice más bola. Sí, no, está bien, está excelente. Eso es lo que me dice que al tener el conocimiento y la funcionalidad energética de estos tres chakras, me hacen conciencia, me hacen consciente, y eso me da oportunidad a discernir al 100. Claro, claro. Dice, Mira, incluso yo hago a veces, esto lo paso con mi experiencia. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo una cuestión a decidir, ¿no? Una cuestión a decidir con respecto a mi pareja, es por decir algo. Entonces yo agarro y pongo en un papel, en un papelito, agarro y pongo el asunto, ¿no? Asunto a discernir, tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entro en meditación y de repente me voy poniendo el asunto en el plexo solar y digo, a ver, ¿qué me tienes que decir sobre este asunto? ¿Hay algo del asunto que tenga yo que resolver? Entonces, escucho a mi cuerpo a ver qué me dice del asunto, ¿no? Entonces, es increíble porque el centro te responde, algo sientes, vas a percibir algo, hay que estar atento y percibes, ¿no? Entonces, de repente percibí coraje, entonces dije, ok, o sea, percibí como que algo se me retorció. Entonces digo, este asunto conlleva una rabia que a lo mejor yo no estoy viendo. Y a veces nos da miedo, pero ¿cómo va a ser rabia si es mi pareja, si llevo 40 años con esta mujer maravillosa, es hermosa? ¿Cómo voy a sentir rabia? Pues sí, pues, pero tu cuerpo te está diciendo que hay algo ahí guardado que te dio rabia. Hay que hacer esa reflexión. Entonces lo paso acá y digo, a ver, vamos a ver. Entonces me lo paso acá y digo, a ver, no, ¿qué siento acá? ¿No? Igual acá de repente se me vienen pensamientos, se me vienen escenas, se me vienen cosas, etcétera, etcétera, ¿no?
y luego me lo pongo acá, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, esto me da información. Esa información, voy con Ruth, que aquí está, con mi pareja, y le digo, ¿sabes qué? Me vino esto, me vino el otro. Ah, pues es que te acuerdas. Y empezamos a hablar, y de repente, pum, 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 y se resuelve. O sea, y nos damos cuenta de que sí teníamos guardado por ahí alguna cosa. Y eso con cualquier asunto, de trabajo, lo que sea. Así es como nosotros lo hemos ido experimentando, ¿no? Porque a final de cuentas estas son nuestros Wi-Fi, o sea, todos los chakras son nuestros centros Wi-Fi. Acordémonos que pues, la energía entra y sale a través de nuestro asiento de conciencia y de nuestros chakras, pues. O sea, estamos en contacto como las computadoras, ¿no? Excelente. Valorar y decidir. Conchita quiere hacerte una pregunta. Sí, Adelante. 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 Más que una pregunta, yo quería felicitarte, la verdad, la manera como acomodaste y aterrizaste, cómo tomamos las decisiones, está maravillosa. Ojalá que todas las personas que no escucharon, de buena suerte queda grabado, porque realmente esta es una manera muy clara para ver cómo tomamos las decisiones. Yo pienso que es una de las piedras con las que la mayor parte de las personas nos enfrentamos, cómo tomar las decisiones correctas. Así como lo pusiste tú, en ningún momento enfocaste la parte negativa, sino que todas son positivas. Claro. Y la mejor manera de enfrentar las decisiones, aún las que ya tomamos y que considerábamos que eran negativas, en la manera como tú las acomodaste, darnos cuenta de cuál es la manera positiva de enfrentar todas las decisiones que tomamos. La verdad te felicito, estuvo buenísimo el tema. Gracias. Quiero tomar la palabra Ruth acá, perdón. Sí. ¿La escuchan? Sube la voz. También funciona, Gustavo, una vez, yo no sabía qué decisión tomar. ¿Sí la escuchan? No. No, acércate aquí, mi vida. Acércate aquí, aunque no te vea. Es que no sabía qué decisión tomar ante una enfermedad que ya me tenía muy desesperada. Y le dije, Gustavo, ¿qué hago? Y me dijo, para que apliques tu discernimiento, maneja el abecedario sagrado de Oromú, Ra, confusión, claridad, K, en la mente, en mi corazón. Yo sentía como mucho odio y me dijo, manéjalo, Ra, odio, amor, K, y en mi plexo solar tenía tristeza y entonces manejé Ra, tristeza, alegría, K, y después de 15 días de hacerlo 3 veces al día, pues he mejorado mucho y como que ya me di cuenta que la decisión que tenía que tomar era, pues sí, asumir con toda responsabilidad que yo misma provoqué esa situación que tenía de enfermedad y que ahí la llevo, que me estoy curando mejor. Ok. ¿Sí se yo? Sí, yo también quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Mira, tú aquí nos explicaste de una forma bien sencilla que todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones, y que supuestamente tenemos en armonía, las tomamos inconscientemente. Sí. Siempre, y eso es todos los días y a cada momento. Es muy difícil, por ejemplo, para una persona que no está entrenada o que no se quiere entrenar, decir, voy a tomar esta decisión. Y así como tú nos dijiste, voy a apuntar en una hojita y voy a decir así, ya sabes, y esto siento, y esto y lo otro. O como tu esposa Ruth dice, bueno, es que yo puse esto y así, ya sabes, y sentí esto. Nunca nos damos el tiempo para hacer eso. Tenemos las situaciones y inmediatamente nosotros las armonizamos. No sé si de buena manera, de mala manera, pero casi siempre son armonías menores, yo creo, porque no nos damos ese tiempo. Entonces, fíjate qué importante nos señalas aquí que con el discernimiento, o sea, con esa práctica tan sencilla de apuntar el asunto, estudiarlo, sentirlo, estamos utilizando las armonías mayores. Y esas armonías mayores, tú no las señalaste ahorita aquí, con el plexo solar, con el plexo cardíaco, con el plexo frontal,
que a final de cuentas todas están comunicadas. Todas Claro. están comunicadas. Entonces, si yo tengo un problema del estómago, pues tengo que ver que algo anda mal en mi mente. Algo me trae acá en mi mente y se está manifestando acá, como tú dijiste, en la tripa. Claro, claro. Y así es de sencillo. ¿Qué, Sí, sí, qué sí. armonías tienes? ¿Menores? Pues ponte listo para que tengas mejor armonías mayores, Claro, claro. ¿verdad? Claro, y dónde es más importante tomar las decisiones en aquello, lo que decíamos la vez pasada de la coherencia. Es decir, evidentemente no puedo estar pendiente de todas mis decisiones, pero sí puedo estar pendiente de mis decisiones, aquellas decisiones que yo ya de entrada sé que van a traer consecuencias más fuertes para mí, para mi familia, para mi entorno, etcétera, ¿no? Y esto cuando se ve, cuando hay situaciones repetitivas, esto es muy importante. Una de las cosas a las que tiene que estar muy atento es qué se está repitiendo en tu vida, independientemente de la edad que tengas, qué es lo que siempre se está repitiendo en mi vida, ¿no? Y bien sea una enfermedad, bien sea una relación, bien sea un problema económico, un problema familiar, o sea, siempre se está repitiendo. A eso que se está repitiendo hay que ponerle atención, porque el universo te lo está poniendo de diferentes maneras, ¿no? O sea, a veces te lo pone con unos personajes, a veces te lo pone con tu prima, y a veces te lo pone con tu mamá, y a veces te lo pone con tu hermana. O sea, entonces hay un problema de relación que hay que estudiar. Entonces, relación de qué tiene que ver. Y entonces ahí es donde es muy importante poder hacer este estudio. Y en este estudio, de repente empiezan a salir cosas que yo no había visto. Aquí lo interesante es que a veces sueñas, a veces se te vienen cosas y dices, yo no había visto eso. Claro, es eso lo que está provocando, ¿no? Y a veces te vas a dar, digamos, hasta sustos, porque digo, voy a decir algo, me voy a permitir decir algo de mi compañera sin balconear nada, pero por ejemplo, de repente salió hace poco que ella tenía envidia. Sí. Envidia de algo, ¿no? Entonces, ella primero no lo quería aceptar. ¿Cómo yo envidia después de estar de tanto tiempo en Oromo y tantas meditaciones? Pues sí, pero se está manifestando la idea de que hay envidia. Y en cuanto lo aceptó, es decir, en cuanto yo acepto esa sombra, esa espalda, lo que decíamos de esa espalda, la armonizo. ¿Cómo? A través del conocimiento de Oromo, ¿no? Envidia, envidia, gratitud, por ejemplo, K. ¿No? Reconozco, y si tengo identificada a la persona, pues hago un trabajo de Ho'oponopono o de lo que pueda hacer, o sea, de las herramientas. Es decir, aquí de lo que se trata, una de las cosas que yo siempre, bueno, no siempre, porque me empecé a cuestionar en Oromo dije, bueno, vamos a volver esto, vamos a volver práctico. Porque de repente no basta que yo diga ser justo, amoroso y verdadero, ¿no? Pero ¿cómo ser? O sea, ¿dónde está la justicia? ¿Cuál es su asiento? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la verdad y sus atributos? ¿No? Yo quisiera agregar. Perdón, va a hablar Ruth. Quisiera agregar algo. Me di cuenta también que en nuestro niño interior, al que muchos de nosotros usamos como metáfora inocente, es una realidad. Nuestros niños interiores a veces no pudieron crecer por X, Y o Z, aunque yo sea adulta, cuando me di cuenta de esa envidia, pues sí la pude ubicar en una niña pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, entendí que si no crecemos, o sea, crecemos físicamente, pero a lo mejor emocionalmente en cosas seguimos siendo pequeños. Y cuando te das cuenta de eso, pues te ayudas a seguir creciendo, ¿no? Eso también lo percibí. Ajá. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiera decir algo, preguntar algo. Pues todo muy claro, muy claro. Bueno. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Ok, un abrazo para todos. Igual. Para todas. Buen día, bye. Buen día. Buen día. Saludos a Querétaro. Hasta luego. Gracias. Si me permiten tantito antes de que nos retiremos. Sí. El viernes tenemos una clase con Héctor López. Se llama Medicina
medicina, el arte de curar. El arte de curar. Va a ser de 12 sesiones de 1 hora. Este viernes tuvimos la primera, la ¿De qué introducción, horas a qué horas? de 7 de la noche a 8 de la noche, 1 hora. Y Todo no, durante y no 12 se empalma con otra sesión de la escuela. Hay un grupo interno del viernes. Hay un grupo interno los viernes, pero no nos afecta, y hay otra clase de Manuel Echeverría que es de 9 en adelante. Por eso le puse nada más 1 hora, de 7 a 8. Ok, muy bien. Ahorita en este otro momento, pues nos queda 1 hora con 15 minutos. Si gustan ustedes escuchar un cuento del maestro Amojur, se los comento. ¿Cómo ves, Gustavo? Bien, adelante, Sí, claro, claro que sí. Bueno, entonces vamos a prepararnos, a relajarnos, a quietar nuestra mente y a tranquilizar nuestro corazón, porque vamos a comenzar un viaje hacia la gran comunión. Y dice, érase una vez un alegre riachuelo que recorría los campos sin detenerse, en búsqueda de ese gran depósito de energía universal que es el mar. Y una gota que se movía al compás de las corrientes del río se preguntó, ¿cómo he de encontrar mi camino si ni siquiera sé de dónde vengo ni en dónde estoy? Y la gota buscó entre los diferentes cauces que el río le ofrecía. Subió a la superficie y bajó a las profundidades del río. Examinó a los animales que en él vivían y exploró los fondos poblados de piedras y de algas. Examinó todo lo que a su paso encontró, pero sin satisfacer sus inquietudes. Su mente seguía preguntándose, ¿cuál será mi camino y cuál será mi origen? Mientras tanto, el río seguía su curso y dentro de él, la gota. Más adelante y en medio de su búsqueda, la gota subió a la superficie y coincidió que una nube estaba dejando caer grandes cantidades de lluvia sobre la superficie, no únicamente del río, sino de los campos que éste atravesaba. Cuando la gota se dio cuenta que el cielo estaba cayendo miles de seres iguales a ella, decidió acercarse y preguntarles, ¿de dónde vienen? Seguramente ellos sí sabrían la respuesta y tal vez su búsqueda podría terminar. Mas no obtuvo ninguna respuesta. Todas las gotas que eran depositadas en el río llegaban en estado de somnolencia, imposibilitadas de hablar y mucho menos de explicar su origen o la forma como había llegado. Después de preguntar a cuánta gota se encontró, nuestra amiga renunció a sus esfuerzos por intentar descubrir la verdad preguntándole a estas hermanas que habían caído del cielo, que la casualidad que despunto del río encontró uno de sus afluentes y las aguas, antes transparentes y frescas, se vieron de pronto enturbiadas con la llegada de otras aguas provenientes de un riachuelo secundario. La gota, entonces, supuso que tal vez esas nuevas aguas podrían venir de la misma fuente de donde ella provino. Se acercó y preguntó a cuántas gotas encontró, que de dónde venían, cuál había sido su origen y por qué seguían todas ese camino. Sus respuestas le intrigaron aún más. Ninguna de ellas sabía de dónde habían llegado. Ninguna de ellas sabía dónde debían dirigirse, pero lo más extraño es que ninguna de ellas se inquietaba en lo más mínimo por hacerse esas preguntas. La gota seguía buscando y su inquietud crecía minuto a minuto. No tenía la menor pista de cuál había sido su origen y cómo vivía dentro del río. Tampoco percibía el movimiento de ésta hacia
en su recorrido hacia el mar. Pensó que en alguna parte debía haber algún ser que sí le pudiera dar una razón, algo que sus hermanas las gotas no podían contestar. Entonces preguntó a los peces y supo que los peces no hablaban su idioma, ni siquiera le escuchaban. Preguntó a las algas y a las plantas acuáticas y lo que le contestaron fue que habían visto pasar a millones de gotas y que en ninguna se veía preocupada como ella, que todas las demás iban alegremente en la misma dirección. La gota pensó que las plantas debían estar enfermas, puesto que no eran las gotas las que se movían, sino las plantas. Y por eso es que ella les preguntaba, ¿hacia dónde se dirigen ustedes? Pero las plantas contestaban que ellas permanecían quietas y que las que se movían eran las aguas del río. A la gota nunca le pareció razonable esa explicación y siguió pensando que las plantas sufrían de alguna extraña enfermedad mental. Mientras tanto, seguía su búsqueda y un buen día regresó a la superficie y lo hizo con tanta fuerza que por unos momentos se desprendió de la superficie y alcanzó a ver que el río era como un hilo extendido desde un infinito hasta otro infinito mayor, y pudo observar el momento justo en que el río desembocaba en el mar. Tuvo un chispazo de comprensión. Su viaje había terminado. Pero en el choque de las aguas del río contra las olas del mar, se sintió desprendida y se vio convertida en rocío hacia otro infinito más grande y maravilloso. Una suave brisa le fue levantado hasta alcanzar una altura inconmensurable. Fue entonces cuando percibió la figura del río, desembocando en la inmensidad del mar. Supo entonces que durante toda su vida ella permaneció unida al río y unida al mar. Supo que el río y el mar eran la misma cosa y supo entonces que su viaje no tenía un principio ni tenía un final. Supo que desde siempre había estado unida a los dos extremos de su viaje. Se sintió río, se sintió mar, y ahora que podía observar todo desde el firmamento, comprendió también que ella era el río, era el mar, era la tierra y era el firmamento. Y cuando quiso que estas respuestas pasaran a las otras gotas, que seguramente se estaban preguntando lo mismo, que ella se dio cuenta que esas verdades no podían ser transmitidas y que tarde o temprano todas las gotas descubrirían su destino en algún momento de su vida. Dice el maestro, aquí dejo mis palabras y continuaremos en la siguiente sesión. Que la bendición del Padre permanezca en ustedes. Maestro, mejor. Hermosa. Muy bien, muy bien. Para reflexionar, hermanos, muy hermoso, muy significativo, estuvo muy excelente tu presentación. Tus comentarios me dieron mucha luz con los 3 chakras que hay que trabajar. Hay que trabajar para tener para poder valorar y decidir, que es lo más importante. ¿Puedo decir algo sobre el cuento? Adelante. Creo que también fue un enriquecimiento sobre el discernimiento, porque a veces a algunas personas nos ha pasado que quisiéramos que todos los demás vieran el conocimiento ya, ¿no? Pero creo que la narración es muy hermosa porque es cada quien a su tiempo, cada quien en su momento, y eso es discernimiento también. Así es. Dice, les voy a completar un poquito más. En esta ocasión el maestro Amahur nos regala muy en su estilo una parábola que refleja la profundidad de los pensamientos de los seres que buscan las respuestas a las preguntas trascendentes de la vida, y discernir es una de las preguntas principales. No son las gotas ni los ríos los personajes centrales de este cuento. Somos nosotros, tú y yo,
quienes lo protagonizamos. ¿Qué será el río? ¿Quiénes los peces? ¿Quiénes las plantas? Esas son preguntas que nadie puede contestar por lo demás. El maestro nos da como su presentación este cuento y con él la promesa que vendrán otros iguales o más hermosos. Ay, sí, está bien bello. Sí. Fíjate, Dale. tuvimos un amigo hindú que ahora él es lama. En ese momento él vino a hacer un estudio. Él era historiador, estaba trabajando Con el Colegio de México. con el Colegio de México, la relación Estados Unidos, India, México, hace ya muchos años. Y yo recuerdo que nos llevaba a su casa, nos servía té, nos ponía así musiquita, decía, ustedes tranquilos, y él se metía a la cocina a cocinarnos. Él cantaba mientras cocinaba y nos hacía unos platillos deliciosos. ¿Ven? Y entonces, un día, así me dijo algo que nunca se me olvide y que ahora con el conocimiento pues me resuena muchísimo. Me dijo, Gustavo, todo lo que es, ha sido y siempre será. El que no has llegado, eres tú. El que Ahí no está. estás, el que no has llegado eres tú. Y entonces yo en ese momento pues estaba chavo, más o menos, pues lo tomé como pues filosofía, ¿no? Como mera filosofía. Pero a partir del tiempo, no, pues ahora entiendo eso, ¿no? Entiendo que realmente siempre hemos estado, siempre seremos. O sea, hay que ampliar la conciencia para ver, ¿no? Para poder Como ver la el gota. río, para poder ver el cosmos, para poder vernos. Y no solamente ver hacia afuera, sino incluso ver hacia adentro, ¿no? Porque eso es lo más increíble. Hay les platicaba el otro día a unos chavos, hay un científico espiritual que yo se los recomiendo mucho, que se llama Nassim Haramein, o Haramein, no sé si ya lo han visto, si no, véanlo, búsquenlo en internet, Nassim Haramein, o Haramein. Es un físico de la teoría de las cuerdas, es un físico impresionante, porque además es un hombre súper inteligente, ¿no? Y muy espiritual. Y entonces él, un día se cuestionó y dijo, bueno, a ver, siempre que hablamos de infinito, vamos al macro, ¿no? O sea, pensamos en el infinito como hacia arriba, hacia el macro. Pero ¿qué pasa hacia el micro, no? O sea, ¿hay fin o no hay fin hacia el micro? Entonces hice un programa de computadora y lo puso a trabajar, ¿no? Él esperando que en algún momento dado el programa se detuviera, es decir, llegara al fin. Pues increíble, el programa siguió trabajando nunca llegó al fin, ¿no? Entonces él dice, es que también hacia el micro hay infinito, pero esto también ya después él lo explica por la cuestión toroidal, ¿no? Por el toroide, que todos somos toroides, es decir, todo el universo es toroidal, todo el universo es toroide, y por eso siempre se está reciclando, o sea, no hay fin ni principio. Todos hemos sido siempre, siempre seremos, y lo que hay que ser es que hay que llegar, ¿no? Hay que llegar para tener esa población. Como la gota. Exactamente. Disculpa el nombre del científico, ¿cómo se escribe? Nassim, así, con S, Nassim, N-A-S-I-N, y luego creo que se escribe con H, Haramein, como Haramein, Nassim Haramein. Ok, gracias. Sí. Gustavo. Sí. Sí, buenos días, Antonio Palomo. Palomo, gracias. Muchas Hola, gracias por tu comentario y aclaraciones y demás, ¿verdad? Estuvo muy interesante la clase. Y quiero comentar que hay una página que se llama Gaia, donde vienen muchos artículos como el que mencionas. De hecho, él tiene ahí un par de programas muy buenos en ese sentido. Ahorita me recordé, por eso. Hay que verlo. Bien, Gaia se llama. Sí, es G-A-I y latina A. Ajá. Hagan de cuenta que es como en Netflix, pero Ok. en puro tema esotérico y de salud, yoga y de este tipo, ¿no? Ahí tienen programas Bruce, el doctor Bruce. Ay, Sí. lo voy a poner. Greg Baden, Greg Baden, todos Ajá. ellos. Está excelente ese
ese canal, ¿verdad? Ah, qué bueno Ah. que lo comparte. Sí, 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 porque lo todas vamos a estas ver. personas son maravillosas, ¿eh? Sí. Y son estas gotas, es que al final de cuentas todos somos estas gotas que nos estamos preguntando qué onda, ¿no? Ujú. Y lo más importante es que cada vez somos más Pero ahora gotas. con la tecnología ya nos podemos encontrar más rápido. Exacto. Sí. Sí, les mando ahorita un link para Ok. una clase. Haz de cuenta cuando tú tienes ¿cómo se llama? Cuenta en Gaia, puedes invitar a ver ciertas películas de ahí, ¿verdad? Ahorita les Ah, comparto por el WhatsApp perfecto. Ay, sí. Perfecto. la sesión de este doctor. Ay, qué Perfecto. padre, Sí, 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 sí. muy bien, muy bien. Muy bien, Excelente. muy bien, muy bien. Pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces el viernes de 7 a 8, ¿verdad? Sí, de 7 a 8 el arte de curar. En este mismo, así donde estamos ahorita. Sí, Ah, Ok. por Zoom. el arte de curar, ay, qué importante, sí. Muy bien. Van a ser 12 sesiones de 1 hora. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Y Héctor López ¿Y es muy... solo los viernes? Sí, nada más los viernes, porque todos los demás días hay cámara. Están los grupos internos. Y el viernes nomás está el grupo interno, el mayor. ¿Verdad? Gracias. No, el mayor es el domingo, El domingo, perdón. Muy bien. de más gente. El grupo Sí, claro. interno es el viernes. Sí, tenemos dos grupos internos. Uno es el viernes de 7 a 8 y Sí. otro es los domingos, ¿verdad? De 8 De a 7 9:30. Pero entonces ahí está bien programado, ¿verdad? De 7 a 8 la conferencia de Sí, el arte. sí. Ahí lo importante sería que quedara grabado y bueno, si quieres de rato lo comentamos acá por aparte Sí. para grabarlo Sí, independiente estaría muy bien que lo del- grabaran. Sí, eso es importante grabarlo. Que lo claro. puedan ver después más personas. Así es. Queda Y grabado. además independiente del Facebook, o sea que se quede grabado en Facebook, pero aparte también grabarlo nosotros. Eso, Sí. claro, Sí. claro. Hay Para que ciertas se vuelvan conferencias que materiales de estoy, consulta. sí, hay ciertas conferencias que estoy guardando en favoritos, Qué bien. ¿verdad? Porque como esta, mucho interés, ¿verdad? Y las guardo porque algún día los vamos a necesitar. Claro. Sí. Inclusive, en la página acabo de abrir, ayer subí un libro, Las estrellas en el sendero del, algo así, la estrella. Ay, es precioso. Muy Lo bien. subí el libro, ahí está en la página de Oromove, para que lo podamos leer, compartir, y la idea es formar un círculo de lectura para Ay, subir un manual cada 15 días o cada semana. Esa es la idea. ay, Muy qué bien, muy bonito, bien. sí. Sí, estamos buscando ahorita un hermano que pueda conducir el círculo de lectura y vamos a estar subiendo cada semana un manual para que lo leamos y lo compartamos y lo meditemos, Excelente. Muy bien. ¿verdad? Sí, Muy bien. sí, sí, sí. Eso yo creo que para el próximo domingo ya tenemos ya concluido esto. El libro ya está, ya lo pueden abrir. No. ¿Sí? Muy Entonces, bien. pues, por mi parte es todo. Bueno. Te doy gracias, Gustavo. Gracias a ustedes y aquí estamos cuando guste. Pues aquí estamos, ¿eh? Gracias. Claro, Gracias gracias, a todos. Gustavo. Gracias. Ten Hasta por luego, seguro que te gracias. vamos a pedir más apoyo. Ahí me avisan. Ahí me Claro que sí. avisan. Por estar ahí. Que Órale, tengan un pues. feliz y bendito domingo. Ok, Gracias. saludos a Rayo y a Daniela. Un abrazo a Gracias a todos. todos, saludos. Adiós, Gracias por hasta la luego. invitación. Hasta Hasta luego. pronto. Un abrazo, Ruth. Sí. Un abrazo igual.